Mira, hay pocas cosas más irónicas en la industria automotriz que esto. El sistema que te debe salvar la vida termina siendo el que te la podría quitar. Y no por mala suerte, sino que por un defecto de fabricación a nivel mundial. Estoy hablando del escándalo de los airbags Takata, el llamado a revisión más grande que se ha visto en la historia del mundo automotriz, con decenas de miles de millones de vehículos involucrados, de todas las marcas. Y ojo que este caso todavía no está 100% cerrado y tu vehículo podría estar afectado con ello. Y lo heavy es que no partió como una película de acción, partió como parte en casi todas las tragedias industriales, los costos de fabricación, decisiones optimistas y documentos que no fueron leídos. Y puntualmente una pieza pequeña que nadie ve, el inflador del airbag. Más adelante te explicaré por qué ese tubito que parece no tener gracia se convierte en una bomba de tiempo para autos de marcas gigantes. Y sí, aquí cayeron muchos y por ejemplo Honda y Acura fueron uno de los grandes que estuvieron desde el principio en el ojo del huracán. Pero también estuvieron involucrados Toyota, Nissan, BMW, Ford, General Motors, Chrysler, Mazda, Subaru, Mitsubishi, Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz y varias marcas más dependiendo del mercado y del año. Y no era una marca mala, era un proveedor metido en todo el planeta. Eso cambia todo. A ver, pongamos el contexto. A finales de los años 90 y principios de los 2000, el airbag ya no era un lujo, era casi obligatorio. Las normas de seguridad se volvían más estrictas, las pruebas de choques más duras y el mercado pedía autos más baratos, más equipados, más seguros en el papel. Entonces los proveedores de airbag competían a muerte. Volumen, precio, contratos enormes. Takata era uno de los grandes del mundo y cuando un proveedor se mete en la cabeza de producción global pasa algo bien simple. Si la pieza sale buena, gana todo el mundo. Si sale mala, se incendia todo el mundo. Tal cual. Y aquí viene la promesa, la apuesta que sonaba brillante. Takata comenzó a usar un propulsor específico para cada inflador. Nitrato de amonio, que en simples palabras es un compuesto que al encenderse genera gas muy rápido, lo que sirve para inflar la bolsa del airbag. Pero ¿cuál era realmente el problema? Ese propulsor era sensible a la humedad y el calor a largo plazo. Es decir, que no salía malo de fábrica, sino que con el tiempo se degradaba. Ese tipo de defecto que empeora entre más edad tenga el vehículo. Y a esto súmale el clima, el calor del verano, la humedad del ambiente, los lavados, todo lo que un auto tiene es lo que le afectaba. Y es ahí cuando comienza a sonar esta alarma. ¿Qué países tienen calor y humedad? Prácticamente la mitad del planeta. Y como era de esperar, muchos de los casos más críticos se concentraron en zonas de clima cálido y húmedo. Por eso se empezaron a priorizar reparaciones por regiones, por grupo de riesgos, por antigüedad del vehículo y el tema se volvió un monstruo logístico. Pero ojo, al principio nadie lo veía venir a esta escala tan masiva. Los primeros llamados a revisión arrancaron alrededor del año 2008 y se fueron ampliando y ampliando y ampliando. Al comienzo podía aparecer un lote, una partida, un proveedor puntual, hasta que empezaron a aparecer reportes de infladores que al activarse no se comportaban como deberían. Y acá hay que decirlo con cuidado y con respeto. Hubieron personas fallecidas y bastantes heridos. Pero no fallecieron precisamente por el airbag, sino por este inflador que te comenté. Y sí, el inflador falló de la peor manera posible. En vez de librar gas de manera controlada, este prácticamente explotaba. Y esto se debía a que lo hacía con demasiada presión. Y cuando un contenedor metálico falla con altas presiones, básicamente es una escopeta. Y eso fue lo que convirtió una bolsa en un gran riesgo. Pero pausa, ¿sabes qué es lo peligroso? Es que este fallo lo podría tener un vehículo que un familiar o conocido tuyo lo trae y no sabe que su airbag está defectuoso. Si te está gustando el contenido, sígueme para más videos. Y ahora pongámonos un poquito técnicos. El airbag no se infla con aire, se infla con un gas generado por una reacción rápida. Cuando el propulsor está estable, el sistema funciona perfecto. Pero el nitrato de amonio tiene un detalle feo. Puede cambiar su comportamiento con ciclos de temperatura y humedad. Piensa en una esponja. Se moja, se seca, se moja, se seca y se va degradando. El material se vuelve menos predecible con el tiempo en ciertas condiciones. Es como pólvora guardada en un lugar húmedo. No explota igual que cuando era nueva. Es porque esa variación puede aumentar la presión interna del inflador y llevarlo a romperse. Y aquí viene lo más duro del conflicto. Este no es un problema que se arregla con un parche. Fue prácticamente una bola de nieve que creció y creció durante mucho tiempo. Primero, porque Takata proporciona este tipo de elementos a muchas marcas. Segundo, porque miles de millones de estos autos ya andaban circulando por las calles. Tercero, el riesgo era desigual. No todos los infladores reaccionaban de la misma manera. Algunos años y modelos de estos vehículos eran prioridad, ya que eran los que se estaban registrando con este
este tipo de incidentes. Cuarto, la solución no era apretar un tornillo, era reemplazar todo el sistema de airbag de miles de millones de vehículos. Esto significaba stock, talleres, citas, campañas, cartas, llamadas y gente que no va al taller porque mi auto está bien, hasta que no lo está. En Estados Unidos, la Autoridad de Seguridad Vial empujó una escala enorme. Órdenes, acuerdos, calendarios de reparación y hasta avisos tipo stop drive para ciertos vehículos. O sea, no lo manejes, llévalo a reparar. Y cuando una autoridad llega a ese nivel es porque el riesgo ya no es teórico. En paralelo, en otros países se emitían alertas de seguridad y retiro masivo de vehículos según el parque local. En Europa, Asia, Latinoamérica, cada mercado con su propio ritmo y su propia capacidad de ejecutar un llamado a revisión gigante. Y aquí honestamente hay una parte bien humana. La gente no entendía la urgencia. Un llamado a revisión sonaba a trámite. Suena como que me van a cambiar una gomita, pero en realidad era más que eso. En este caso, para algunos modelos específicos y en ciertos climas, era literalmente una reparación de seguridad crítica. Es el tipo de cosa que debería sonar como tienes un extintor defectuoso en casa y puede fallar cuando más lo necesitas, o peor. ¿Y cómo llegamos al colapso de Takata? Porque cuando este problema literalmente explotó públicamente, no era solo técnico, también era financiero y legal. Las campañas de retiro de vehículo costaron miles de millones de dólares. Hubo demandas, acuerdos, multas, investigaciones y la reputación de Takata quedó marcada para siempre. Eventualmente la empresa entró en bancarrota en 2017 y sus activos terminaron en manos de otro grupo industrial. La operación pasó a Kei Sofety Systems, apoyada por Joyson en 2018. Es decir que el proveedor no aguantó este desastre, se fue a la bancarrota y se perdió la magia. Pero aquí viene una parte que a mí me parece clave y que casi nunca se explica bien. ¿Por qué esto duró tantos años? Básicamente porque un llamado a revisión no es magia. Es una operación industrial del tamaño de una guerra logística. Necesita fabricar millones de infladores nuevos, distribuirlos, asegurar que el bin correcto reciba la pieza correcta y que el dueño efectivamente vaya. Y por si fuera poco, con el tiempo los autos cambian de dueño, se van a otras regiones, se exportan, se pierden registros. Entonces tú como empresa puedes tener una campaña abierta por décadas y sí, aún hoy siguen apareciendo anuncios de retiros adicionales o ampliaciones para autos antiguos porque el parque sigue rodando. Además, este riesgo no se detecta con un check engine. Esto no es que el auto tire un código de error. El inflador puede estar ahí, silencioso, hasta que un día se active, y la verificación formal del fabricante. Y por eso también es que en algunos países se han tomado medidas más agresivas cuando ocurre un caso grave. Se amplía la alerta, se inmovilizan ciertos modelos, se obliga a acelerar la reparación, porque cuando tienes un componente que puede volverse más peligroso con el tiempo, el reloj juega en contra. Y ojo que Takata no era cualquier empresa. Era un gigante con ingeniería, con patentes, con control de calidad. Por eso tantas marcas lo preferían, o bueno, en teoría, porque bastó con un error para desaparecer del mercado. Entonces esto deja una lección bastante grande a la industria. No basta con que funcione bien en el laboratorio o en los primeros años. En seguridad tienes que pensar en envejecimiento, clima, almacenaje, tolerancias, variación de lotes y en la realidad sucia de la calle, calor, humedad, vibraciones, el paso del tiempo. La ingeniería no perdona. Ahora hagamos una pausa y zoom a las marcas que fueron afectadas, ya que muchos deben estar con esta duda. Específicamente, ¿qué autos fueron afectados? Y aquí hay que ser responsable porque no todos los Hondas ni todos los BMW fueron afectados. Fueron unos modelos y años específicos, y esto cambia dependiendo del país. Pero sí es verdad que Honda Acura fueron los más afectados, y los más nombrados desde el principio de este escándalo. Fueron muchos los modelos de diferentes marcas, pero los más afectados fueron los siguientes: Honda Accord, Honda Civic, Honda CR-V, Honda Pilot, Honda Fit, Honda Ridgeline, Acura TL, Acura RDX. Todos estos modelos de Honda fueron afectados entre el año 2001 y el 2016. Vamos con Toyota Scoin y Lexus, Toyota Corolla, Toyota Yaris, Toyota 4Runner, Toyota RAV4, Toyota Sequoia, Toyota Tundra, Toyota Sienna, Xion XV. Todos estos modelos de Toyota fueron afectados entre el año 2003 y 2014. Nissan e Infiniti, Nissan Sentra, Nissan Pathfinder, Infiniti QX4, afectados entre el 2002 y el 2006. Ahora vamos con los americanos: Ford, Lincoln y Mercury, Ford Ranger, Ford Mustang, Ford Fusion, Ford Edge, Lincoln MKZ, Mercury Milan, afectados entre 2004 y 2014. Ahora General Motors con Chevrolet GMC y Cadillac, Chevrolet Silverado, Chevrolet Tahoe, Chevrolet Suburban, GMC Sierra, GMC Yukon, todos afectados entre 2007 y 2014. Continuamos con Jeep, Chrysler y Dodge, Chrysler 300, Dodge Charger, Dodge Challenger, Dodge Ram, Jeep Wrangler, afectados entre 2003 y 2016. Ahora vamos con los alemanes: BMW,
Audi, Volkswagen y Seat, BMW Serie 3, BMW Serie 5, BMW X5, BMW X3, BMW Serie 1, Audi A3, Audi A4, Audi A6, Audi Q5, afectados entre el año 2000 y 2013. Es el turno de los franceses Peugeot, Citroën y DS, Citroën C3, DS3, afectados entre 2008 y 2019. Y por último los japoneses Mazda, Subaru y Mitsubishi, Mazda B Series, Subaru Legacy y Outback y varios modelos de Mitsubishi, afectados entre el 2004 y el 2016. Si bien no te nombré la lista completa, si tu vehículo está entre el año 98 y 2018, es mejor que llames al servicio técnico de tu marca para preguntar si este está dentro de los problemas de airbag de Takata. Esto fue brutal en varias capas. Primero, hubieron fallecidos y heridos, muchas familias afectadas, y una pérdida de confianza por las marcas que no se recupera con una simple llamada. Imagínate comprar un vehículo por ser seguro y que aparezca en televisión como alerta de no lo manejes porque podría explotarte en la cara. Esto pega pero directo en la reputación. Tercero, financiero, costo en talleres, logística, repuestos y una gran cantidad de demandas. Cuarto, regulatorio. Las autoridades endurecieron criterios, exigieron calendarios, empezaron a tratar ciertos defectos de forma más agresiva. Quinto, industrial. Cambió la forma en que se diseñan y se validan infladores, se revisó el uso de ciertos propulsores, se mejoraron desecantes, sellos, procesos, pruebas de envejecimiento acelerado, porque después de Takata, nadie quiere ser el próximo. Y lo más irónico es lo que te decía al principio. Ocurrió en el componente que en el papel representa la mejor seguridad moderna. Un airbag es una maravilla cuando funciona bien. Es un sistema de precisión que se activa en milisegundos para evitar que te golpees durante un accidente. Es una almohada que aparece justo cuando te vas a golpear la cara. Debería salvarte la vida, no quitártela. Y este tipo de problemas no es un juego, es la vida de la gente. Y es por eso que Takata llegó a la quiebra, utilizó todos sus recursos disponibles para corregir algo incorregible, y todavía quedan muchos autos por las calles circulando con este defecto, como pasó también con los vehículos Samsung, ¿te acuerdas? Pero es un tema para un próximo video.